Y en este segundo bloque de Mira Montevideo me voy a dedicar a conversar con una de las personas que más sabe de Gardel en Uruguay. Estoy hablando de Martín Borteiro, que es investigador y gestor de tango. Se ha especializado en historia. Hoy es el día de los furcios. Arranqué con furcios y sigo con furcios. Se ha especializado en historia y patrimonio de tango. Pero bueno, además es bailarín y docente y realizador audiovisual. De hecho, algunas de sus creaciones audiovisuales estuvieron por acá, por TV Ciudad. No sé si recuerdan la serie Tango, allá por 2004, por ahí creo. Y bueno, le voy a dar la bienvenida entonces a Martín Borteiro. Buenas tardes, muchas gracias por estar hoy en Mirá Montevideo. ¿Cómo andas, Noelia? Gracias a ustedes por invitarme y bueno, sí, me interesa el tango, pero por suerte en Uruguay tenemos muchas personas que saben mucho de tango y de Gardel. Está muy bien. Hoy te elegimos a ti nosotros. Martín, en una entrevista que te hizo Marina Cañardo, que es directora del Museo Casa de Carlos Gardel de Buenos Aires, que está en YouTube y la recomiendo mucho esa entrevista, vos contás una anécdota sobre una entrevista que le hizo Citarrosa a Onetti. Y que Sí, exacto. claro, en un momento hablan de Gardel. Y cuando Citarrosa ya terminó la entrevista y se va, Onetti lo para y le dice, esperá, esperá. Decí que lo más importante que pasó en materia artística en Uruguay fue Gardel. ¿A qué crees que se refería Onetti con eso? Y bueno, Onetti, con ese sentido también tan claro para la descripción de las personas y de los acontecimientos, creo que tenía muy nítido el valor artístico de lo que era Gardel en ese momento. Y, y además es interesante porque toda la nota hablan de Gardel y sobre el final le dice, falta algo, ¿no? Falta decirte esto, ¿no? Tenés que poner esto porque realmente creo que supo comprender la dimensión que tenía Gardel y bueno, por algo seguimos hablando de él 86 años después de su muerte, ¿no? ¿Y vos en qué crees que se basa eso, no? Que al día de hoy siga siendo el cantante histórico del tango. Sí, mira, a mí me parece que Gardel está, podríamos decir, en el top 5 de los cantantes populares más importantes de todos los tiempos. Porque hay que encontrar un cantante con esas cualidades interpretativas y esa calidad técnica que tenía y vocal para la música popular es muy difícil. Fíjate que Gardel tiene admiradores en todo el mundo, gente que de repente no le importa el tango, no le interesa, digamos, la cultura rioplatense y sin embargo es fanática de Gardel. Lo podemos ver ahora en las redes, ¿no? Gente que de repente no habla ni siquiera castellano y se fanatiza con Gardel. O sea, algo hay porque realmente despierta pasiones en todas partes del mundo, ¿no? Y bueno, y todos los misterios que rodean a su vida también contribuyen a eso. Me parece que también es importante que él muere de una forma trágica en un momento cumbre de su carrera. Igual no tenía techo, pero muere en un momento muy importante, en total crecimiento, y eso ayudó, digamos, al mito. Pero si no fuera por lo artístico no estaríamos hablando de él. Cuando muere Gardel, hace 86 años, fíjate que le hacen un velatorio en 4 ciudades, en Medellín, en Colombia, en Nueva York, en Estados Unidos, en Montevideo y en Buenos Aires. O sea, es inédito, digamos, para una persona que pase eso en 4 países diferentes, y además al día de hoy tiene monumentos, ya sean bustos o de cuerpo entero, estatuas, alrededor de 15 ciudades, y en algunas ciudades más de uno. O sea, realmente es un artista que no hay comparación, o sea, no es comparable a ningún otro de ningún género, te diría. Martín, vos recién justo me hablabas de cómo él cantaba y cómo interpretaba. Y en esta entrevista que yo mencionaba, en un momento vos decís que esa forma de cantar, ¿no? Que él inventa, digamos, esa forma de cantar por las letras que empieza a escribir el argentino Pascual Contursi. Sí, o sea, Gardel, para entender a Gardel hay que entender el Gardel cantor criollo, ¿no?
O sea, que es, podríamos simplificando, sería como algo intermedio entre el payador, que es un cantor que improvisa, digamos, y el Bueno, cantante él de tango. era muy admirador de Arturo de Nava, que era payador también, También, Gardel. sí, él tuvo varias influencias también de otro payador como Bettinotti. Incluso Bettinotti le dice, contigo se acabaron los payadores, ¿no? Porque Gardel siempre cantó temas con letra, no improvisaba Gardel, nunca fue un payador. Entonces lo que hace Gardel es, cuando él recibe esas letras de Pascual Contursi, como que le da una forma, o llamémosle, inventa la forma de cantar tango, el tango canción, ¿no? Por eso se dice que es el primer cantor de tango y marcó el camino de todos los que vienen después, ¿no? Porque antes, Por qué te digo esto? Porque las letras hasta ese momento eran letras que no tenían una profundidad dramática. Gardel une, digamos, la tristeza del cantor criollo, de la tristeza campera, la hace ciudadana a través del tango y con las letras de Pascual Contursi en principio y después con otros poetas, por supuesto, que se van sumando, hace como una pequeña pieza dramática que tiene un principio, un desarrollo y un final. mira, O sea, los tangos pasan a ser cosas profundas, ¿no? Los tópicos incluso, se empieza a hablar de cuestiones de la vida, del amor, de la muerte, de la existencia humana, digamos, de las cosas que le van pasando a las personas, ¿no? Ya no son las letras del principio del siglo, que son letras más picarescas, un poco jocosas, o que tratan de describir o simplemente pintar algo de la ciudad, sino que ahora está hablando de cosas de los sentimientos, ¿no? Cosas profundas que tocan adentro. Entonces él tenía esa capacidad de transformar todo ese bagaje que tenía de la canción criolla y aportarlo al tango, que es un género urbano, ciudadano, ¿no? Entonces logra ese mix con una gran intuición y olfato para hacer eso, ¿no? Pero es progresivo, no es que Gardel en 1917 con Mi Noche Triste, Flor de Fango, De Vuelta al Bulín, las canciones de Pascual Contursi, él empieza a partir de ese punto a cantar tango y deja atrás todo lo anterior. Él sigue con el repertorio criollo. Por supuesto que el tango después va ocupando un lugar cada vez más grande, incluso después lo que es la canción internacional y la última etapa que le conocemos de las películas, ya con un repertorio más de canción internacional, alejándose un poquito del tango, logra bueno, otros públicos, pero nunca abandonó el género criollo, ¿no? Los estilos, las canciones que fueron sus inicios, ¿no? y de hecho él al principio tenía miedo de cantar tango. Y bueno, porque era algo nuevo, ¿no? Él era muy cauto en el sentido de que siempre ante un avance tecnológico, como fue, por ejemplo, las grabaciones eléctricas, recordemos que Gardel empieza a grabar cerca del año 11 y 12, no había micrófono, eran grabaciones mecánicas, era muy complejo el sistema de grabación, pero a mediados de los años 20 pasa de las grabaciones acústicas a las grabaciones con micrófonos, o sea, eléctricas, y él es muy cauto con todo ese tipo de cambios tecnológicos, también después lo va a hacer también con el cine sonoro, pero ante esos cambios él va probando, o sea, va tanteando el público y bueno, en la medida que se va sintiendo seguro y en la medida que va viendo de que tiene una repercusión o que gusta, después se vuelca a ese camino, ¿no? Tenía un poco de miedo en el sentido de que todo su repertorio era repertorio criollo y bueno, empieza a incorporar de a uno, en el 17, después en el 18, después al año siguiente y bueno, después más, por supuesto. Su vínculo con Uruguay empieza muy temprano, ¿no? De hecho, su primer dura con Razzano, que era uruguayo. Sí, sí, Gardel tiene un vínculo desde niño con la ciudad. Antes de conocer a Razzano, incluso es una teoría bastante aceptada de que él pasó su infancia aquí
o muchos años, o varios años de su infancia en Montevideo. Después, en Buenos Aires, en la zona del Abasto. Se conoce con Razzano, se puede haber conocido en Montevideo o en Buenos Aires. Razzano es de Montevideo, pero también se instaló muy pequeño allá. Yo estoy detrás de la idea de que quizás se conocían de Montevideo, pero bueno, en fin, no está muy claro, porque hay mucha mitología en torno a esto, ¿no? Del encuentro de Gardel y Razzano, pero lo cierto es que Gardel se vincula con Razzano, que también era uruguayo, y con muchos uruguayos a lo largo de toda su vida. Siempre está rodeado de uruguayos. Recordemos que Gardel, casi con 30 años, era un indocumentado, como mucha gente de la época, no tenía documento. Y estando en Buenos Aires, él se presenta en el consulado uruguayo en el año 20, presenta a 2 testigos uruguayos, que uno de ellos justamente era Razzano, y él dice dónde nació y en qué año y quiénes son sus padres. Él lo declara, y esa pasa a ser su partida de nacimiento. A partir de ese momento es que después ¿Y él saca dijo que todos los nació en documentos que Toulouse? manejó. ¿Dijo que nació en Toulouse? No, él dijo que nació en ese momento dijo que nació en Tacuarembó. Él dijo que En nació en Tacuarembó. 1887, en 1887. Él declara eso. Eso pasa a ser su partida de nacimiento para un indocumentado, o sea, un uruguayo en el exterior, en este caso, que no tenía documento. Él se presenta voluntariamente y declara eso. Él se puede haber hecho argentino en ese momento directamente. Sin embargo, él se hace uruguayo, o sea, declara ser uruguayo y después va sacando los documentos y se hace ciudadano argentino. O sea, es un ciudadano argentino, nacionalizado argentino, nacido en Tacuarembó. Eso es lo que él mismo declara acá. Pero después está ese documento de Toulouse, que es lo que hace que, por ejemplo, Claro, en lo que pasa Wikipedia es que, diga Toulouse. no, porque eso pasa esto. Cuando muere Gardel, que por supuesto que es una muerte sorpresiva, ¿no? Un accidente. No era algo planificado, aparte en el mejor momento de su carrera. Gardel estaba en una gira donde la Paramount estaba testeando su popularidad por toda América y era un suceso impresionante. Después de Colombia iba a ir para Cuba y para México. Y después iba a seguir por los demás países de América, ya con un éxito en el cine arrollador, era impresionante y tenía muchas películas por delante ya programadas. Entonces, al morir, Gardel no tenía herederos. Gardel no tuvo hijos conocidos, en fin, no tenía ningún vínculo con Berta Gardes, que fue la persona que lo cuidó, o su madre, digamos, por la tesis francesa. Aparece un testamento que aparece al tiempo diciéndole que en realidad él no es Carlos Gardel, que se llama Charles Romuald Gardès, y que nació en Toulouse, Francia, y que deja todos sus bienes a su madre, Berta Gardes, ¿no? Entonces, Berta Gardes pasa a ser la heredera de Gardel, y después Berta Gardes le deja todo a su apoderado en ese momento, que era Armando de Fino. De Fino es el que hace toda el trámite sucesorio de Gardel, ¿no? Por eso es que después de muerto de Gardel empieza a manejarse la idea de que Gardel es francés. Todo eso hasta el año 60, por ahí, que empieza un investigador uruguayo, Erasmo Silva Cabrera Ablis, que empieza a presentar algunas publicaciones, primero en el diario El País y después con algún libro, diciendo de que en realidad todo eso fue una farsa para cobrar la herencia, porque si no, no había herederos, y que Gardel en realidad es uruguayo, y bueno, y todo lo que ya conocemos. Y lo que conocemos. Martín, nos tenemos que ir, pero antes quiero que cuentes la anécdota que describe Alberto Candó, el actor, en un libro, de la presentación de Gardel en 1933, de las últimas presentaciones. No sé si fue la última acá en Montevideo, sé que la última en Uruguay fue en San José, ¿no? En el Teatro Machió. Sí, claro, porque él se presenta en el Teatro 18 de julio, ahí donde estaba la Cinemateca hasta hace muy poquito. Se presenta, no es una presentación única, son varios días que se presenta. Él se va para Buenos Aires, todavía estaba con Razzano en ese momento, se va para Buenos Aires, después vuelve al Uruguay, pero vuelve por el litoral, por Salto, y va bajando y termina en San José, como decís. Pero el año 33 es el último año que Gardel visita el Uruguay, y bueno, que también es el año que compra los terrenos allí en lo que ahora es la calle Pablo Podestá,
en Playa Verde para edificar su casa. O sea que Gardel tenía pensado vivir en Montevideo al retirarse. Eso incluso está corroborado por ciertas cartas. Entonces, Alberto Candó, que trabajaba en una obra teatral en la previa, digamos, le hizo de telonero, no Alberto Candó solo, sino todo un elenco que estaba actuando allí en el 18 de julio, se quedó tras bambalinas a mirar la actuación de Gardel. Entonces se tuvo un relato de una de esas noches, que Gardel tenía unos problemitas estaba difónico, tenía unos problemitas en la garganta, y bueno, y cuenta todo eso que es muy, muy interesante. Y en un momento describe muchas cosas de los camarines, es muy interesante todo el relato, pero en un momento sale y no podía más, el teatro se venía abajo de aplausos y tenía que seguir cantando. Entonces lo mira a Razzano y le dice, ¿qué hago? No puedo más, no tengo voz. Y hacía unas gárgaras ahí. Y Razzano lo mira y le dice, decite mano a mano, decite mano a mano, ¿no? O sea, recitalo, por lo menos hablalo. Y Mano a Mano es un tango que se presta mucho para eso, ¿no? Sí, debe haber sido maravilloso. Bueno, Martín, nos estamos yendo y vos elegiste un tema para terminar este programa en homenaje a Carlos Gardel. Contanos, que es El Carretero, justamente del uruguayo Arturo de Nava. Contanos por qué elegiste este tema. Bueno, porque pienso que Gardel admiraba mucho a Arturo de Nava, fue una de sus grandes influencias. Creo que es uno de los temas preferidos de Gardel. Esto lo ha dicho gente que estudió mucho el tema, como Horacio Loriente, Boris Puga, gente que ha podido incluso hablar con gente que lo conoció a Gardel. Y este tema fue un éxito de Gardel en París en el año 28. Pero yo creo que no tanto por la letra, es por la forma como lo canta Gardel. Porque Gardel en este tema hace una interpretación fantástica, silba con la boca abierta, con una sonrisa. Es una cosa extraordinaria lo que hace con ese tema. Y fue uno de los temas que Gardel quiso grabar en su última presentación en la película Cazadores de Estrellas, que él graba 2 temas, y él quiso grabar El Carretero en el año 35, pero tuvo un problema porque Arturo Nava ya había muerto en ese momento y no pudo arreglar por los derechos para grabarlo. Y bueno, al final grabó Apura Delantero Güey, que es un poco parecido al Carretero. Pero a mí me parece que sin duda que este tema lo marcó a Gardel porque siempre lo siguió cantando y era uno de los preferidos de él, y tiene ese silbido fantástico que es con la boca abierta, que es único. Buenísimo, entonces nos vamos con El Carretero. Muchísimas gracias, Martín, por toda esta información de Gardel.